Cuando Rusia e Irán firmaron su Tratado de Asociación Estratégica en enero, formalizaron una relación que ha estado profundizando durante años. Pero con Irán ahora bajo un ataque sostenido y sin precedentes de Israel, los ojos están puestos en Vladimir Putin, y la capacidad militar de Rusia para ayudar a Teherán no es lo que solía ser. Si Teherán cae, Moscú habrá perdido otro aliado importante en Medio Oriente, indudablemente un golpe. El líder supremo de Irán está haciendo planes de evacuación para ir a Rusia, y su régimen se está desmoronando. El ex dictador de Siria, Bashar al-Assad, ya vive en Moscú después de que su dictadura se derrumbó. Una cosa está clara, los antiguos aliados fuertes de Rusia en el Medio Oriente están siendo humillados. Y esto está haciendo que Rusia tenga mucho miedo. Irán, en particular, solía ser uno de los proveedores de armas más importantes de Rusia en la guerra de Ucrania. Los iraníes también ayudaron a Rusia a eludir las sanciones petroleras. Pero lo más importante, Irán y Siria eran aliados para ayudar a Rusia en su lucha contra el oeste. Rusia imaginaba una gran alianza entre todos los estados parias y esperaba incluir a China, para luchar colectivamente contra los Estados Unidos y la OTAN. Viendo cómo esto se ha desmoronado, Rusia tiene un gran problema. Como cubriremos más tarde, lo que sucedió en Irán y Siria también podría suceder en la propia Rusia. Pero primero, repasemos cuán importantes fueron Irán y Siria para Rusia. El régimen de Assad cayó hace un tiempo en diciembre de 2024, pero no deberíamos subestimar cuánto golpe fue esto para Rusia. Bashar al-Assad estaba en el poder por la gracia de Putin. En 2015, cuando Assad estaba a punto de ser derrocado por las fuerzas de oposición respaldadas por los Estados Unidos, Turquía y otros, Rusia envió su propia fuerza aérea para ayudar a Assad con masivas campañas de bombardeo. Putin incluso envió a la infame milicia Wagner para luchar en Siria. Ahora, él hizo esto por dos razones. Primero, quería utilizar a Assad como un peón para oponerse a los Estados Unidos en el Medio Oriente, pero también vio el valor estratégico de Siria para Rusia. Putin ha sido amigo de la familia Assad durante mucho tiempo, y el gobierno sirio dio a los rusos acceso a un puerto vital en el mar Mediterráneo llamado Puerto de Tarsus. También obtuvieron una base aérea cercana. Esto permitió a Rusia proyectar poder en el norte de África, el sur de Europa y el Medio Oriente. O al menos solía hacerlo, porque en 2024 las fuerzas rebeldes hicieron un regreso repentino. Alrededor de este tiempo, el régimen de Assad era demasiado débil y cayó en cuestión de días. El nuevo gobierno sirio ha terminado el arrendamiento en el puerto de Tarsus, y las fuerzas rusas han comenzado una lenta retirada. Todos sus años en Siria terminaron repentinamente sin resultado, y finalmente Turquía tuvo la ventaja al respaldar a los rebeldes. También fue una señal de debilidad por parte de los rusos, porque parecían abandonar la lucha contra los rebeldes. Quizás estaban demasiado distraídos en Ucrania y tuvieron que enfocar todos sus recursos en ese conflicto. Ahora, perder Siria fue malo para Rusia, pero tampoco era el fin del mundo. Ya están hablando con el nuevo gobierno sirio, y aunque Rusia puede que no pueda mantener sus bases, Siria no era el socio más vital de Rusia. Pero Rusia no tenía idea de cuánto peor podría ponerse. No sabían que lo mismo podría sucederle a un aliado mucho más importante en el Medio Oriente, a saber, Irán. Después de todo, el vasto arsenal de misiles y drones de Irán debería haberlo protegido de un conflicto con Israel. Además, Rusia entregó algunos de sus mejores sistemas de defensa de misiles a Irán, a saber, los sistemas de misiles superficie-aire S-300 y S-400. Se suponía que mantendría a raya a los aviones de combate israelíes, pero eso no funcionó. Israel derribó todas las defensas aéreas fabricadas por Rusia y logró la superioridad aérea sobre los cielos de Irán. Esto permitió a Israel paralizar los objetivos militares y gubernamentales iraníes. Es una amenaza para la misma supervivencia del régimen iraní. Y eso es un gran problema para Rusia, porque Irán es su aliado más importante, solo rivalizado por China. Antes de entrar en las consecuencias de esto para Rusia, primero repasemos cuán estrechamente alineadas estaban estas dos naciones. La principal razón de su asociación era que ambos se oponían a los Estados Unidos. A los iraníes realmente no les gusta la participación de América en el Medio Oriente. Odiaban las intervenciones en Irak, Siria, Afganistán y Libia, y tienen miedo de que puedan ser los siguientes. Pero lo más importante, odian el apoyo de América a Israel. A lo largo de los años, América ha dado a Israel $228.000 millones en ayuda militar. Irán e Israel son enemigos acérrimos, y el régimen islámico en Irán quiere que Israel desaparezca. Mientras tanto, a los rusos no les gusta la participación de América en Europa. A Putin le disgustó la expansión militar de la OTAN, después de la caída de la Unión Soviética.
recientemente intentó detenerlo con la invasión a Ucrania, pero en su mayoría fracasó. Sin embargo, al ver lo alineados que estaban, tanto Rusia como Irán comenzaron a apoyarse mutuamente en los últimos años. En la guerra de Siria, de la que hablamos antes, Irán y Rusia trabajaron codo a codo para apoyar a Assad, ambos con el objetivo de repeler al oeste. Rusia también ayudó a Irán a establecer su programa nuclear, ayudando a construir la planta de energía nuclear de Bushehr. Esto fortaleció el programa nuclear iraní, que más tarde enriqueció uranio muy por encima de los niveles necesarios para fines civiles. Pero después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la cooperación se expandió aún más. Irán comenzó a suministrar una cantidad masiva de drones kamikaze Shahed a Rusia para apoyar su guerra en Ucrania. Las estimaciones varían, pero probablemente Irán ha suministrado varios miles de ellos. Irán también ha ayudado a Rusia a construir una fábrica para fabricar ellos mismos drones de diseño iraní. Ahora, Irán ya comenzó a invertir en drones desde los años 1980, por lo que están más avanzados que Rusia en muchos aspectos. Rusia utiliza estos drones iraníes casi todos los días en Ucrania, principalmente para infligir daños en la red energética de Ucrania y en sus centros de población. Y por supuesto, Irán no tiene problema con estos crímenes de guerra, al igual que Putin no tiene problema con alojar a los líderes de Hamas en Moscú. Pero la función de los drones Shahed va mucho más allá de difundir terror. Debido a que los drones son tan baratos, permite a Rusia agotar las defensas aéreas de Ucrania. Es más difícil derribarlos que fabricarlos. De esta manera, los drones iraníes se han convertido en un componente crucial de la estrategia de guerra de desgaste de Rusia. Y de esta manera, Rusia realmente depende de los iraníes. Pero Rusia también tiene cosas que Irán necesita. Tiene un equipo militar heredado mucho mejor que Irán. O al menos, esa es la percepción. Porque Irán pensó que estaba cubierto después de comprar sistemas de defensa aérea rusos como el S-300, el TORM-1 y recientemente el S-400. Todos fallaron contra Israel. Irán también intentó obtener aviones de combate y helicópteros de ataque de Rusia. En 2023, se informó que Rusia vendió aviones de combate Sukhoi Su-35, helicópteros de ataque Mi-28 y entrenadores a reacción Yak-130 a Irán. Se suponía que esto sería un cambio de juego, porque el Su-35 es un avión de combate muy avanzado, y antes, Irán dependía de aviones muy obsoletos como el F-14 y el F-4. Sin embargo, los nuevos cazas y helicópteros de ataque rusos no han sido vistos en los recientes combates. Con sus F-35s, Israel ahora tiene total superioridad aérea sobre Irán. Entonces, o Rusia aún no ha enviado los Su-35 a Irán, o simplemente aún no están operativos. Pero el gran problema, que es mucho más importante que las defensas aéreas o los aviones de combate, tiene que ver con los satélites militares. Los satélites militares permiten a un país realizar ataques de precisión, e Irán está muy atrasado en este aspecto, a pesar de que tienen los misiles. Sus satélites de imagen tienen una resolución terrible. Sus lanzamientos al espacio estaban fallando y sus satélites tenían órbitas inestables. Pero Rusia está ayudando a Irán a ponerse al día. Está lanzando satélites en nombre de Irán y está colaborando con Irán para darle el conocimiento técnico de cómo hacer satélites. Podrían estar ocurriendo cosas más pequeñas con la tecnología de misiles. Irán es un gran fanático de los misiles, pero Rusia es mejor fabricándolos, especialmente cuando se trata de misiles balísticos e hipersónicos. Rusia podría estar compartiendo estas tecnologías con Irán sin que realmente nadie lo sepa. Ahora, una teoría realmente salvaje es que esto también podría ser cierto para las armas nucleares, un campo en el que Rusia es definitivamente un experto. Si Rusia realmente ayudaría a Irán con esto, es pura especulación, y sería un movimiento bastante desesperado. Con armas nucleares o sin ellas, Rusia e Irán definitivamente se están acercando más. En enero de este año, el presidente ruso e iraní firmaron una asociación estratégica integral en Moscú. Uno de los objetivos era mejorar los lazos económicos y el comercio bilateral. Irán y Rusia son los dos países más sancionados en la Tierra, por lo que los estados parias tratan de ayudarse mutuamente, por así decirlo. Rusia también quiere usar a Irán como un corredor de transporte estratégico de norte a sur, permitiendo a Rusia llegar al mercado indio. Irán y Rusia también quieren cooperar más en finanzas porque ambos están cortados del sistema bancario global SWIFT. Además de eso, había planes para expandir los ejercicios militares conjuntos, tener una mayor coordinación de petróleo y gas, y colaborar en ciberseguridad y ciberguerra. Debido a que el documento completo no es conocido por el público, podría haber muchas más cosas allí. Pero lo trágico es que la Asociación Estratégica Integral solo fue ratificada por Irán el 11 de junio. 2 días después ocurrió un masivo ataque de Israel. Es probable que el conflicto continúe, y si ese es el caso, la asociación no se implementará.
El ataque israelí también expuso una gran falla, y la alianza entre Rusia e Irán, porque a Rusia realmente no le importó intervenir. Rusia condenó a Israel por esta violación del derecho internacional, lo cual es irónico viniendo del Kremlin. Pero aparte de esta declaración, Rusia no ha prometido ningún apoyo armado para el régimen iraní y no envió ningún equipo adicional a Irán. El líder supremo agradecería algunos sistemas de defensa aérea extra, si no se cierran inmediatamente, al menos. Esta falta de apoyo ruso refleja dos cosas. En primer lugar, Rusia no tiene recursos adicionales para comprometerse con Irán porque está luchando con Ucrania. No puede permitirse involucrarse en dos guerras al mismo tiempo. Esto ya estaba claro como el día cuando vio lo que estaba sucediendo en Siria en diciembre de 2024. La falta de apoyo ruso fue la principal razón de la caída del régimen allí. Pero en segundo lugar, también muestra que las relaciones con Irán nunca fueron sobre una verdadera amistad. Y para entender esto, necesitamos mirar un poco de historia. Los dos países han tenido relaciones diplomáticas durante más de 500 años. Y durante mucho tiempo, los dos se llevaban bien entre sí. Pero a partir de la Primera Guerra Ruso-Persa en 1651, las dos naciones comenzaron a luchar entre sí. Esto continuó hasta la Quinta Guerra Ruso-Persa, que comenzó en 1826. Debido a que el Imperio ruso era muy fuerte en ese momento, el norte de Irán quedó bajo la influencia rusa. Y en 1907, el Imperio ruso se unió al Imperio británico para dividir Irán en tres esferas de influencia. La zona rusa en el norte, una zona neutral en el medio, en la zona británica en el sureste. Esto fue humillante para los iraníes. Y más tarde, después de que los rusos se retiraron brevemente durante la Revolución Rusa, los soviéticos regresaron en 1920 y ocuparon partes del norte de Irán. Solo se retiraron en 1946 después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. En 1953, la CIA y el Military Intelligence 6 tomaron Irán con un golpe de Estado para obtener recursos petroleros, y esto hizo que Irán se convirtiera en enemigo de la Unión Soviética al asociarse con Occidente. Después de la Revolución iraní en 1979, que puso a un nuevo régimen islámico en el poder en Irán, las cosas no mejoraron mucho. Un año después comenzó la brutal guerra Irak-Irán, cuando Saddam Hussein invadió Irán. La Unión Soviética inicialmente fue neutral, lo que significa que proporcionó armas a ambos lados. Pero en 1982 comenzaron a apoyar completamente a Irak. No les gustaba el nuevo régimen islamista en Irán, y también tenían en mente la rivalidad histórica con Irán. Entonces, conociendo este pedazo de historia, es obvio por qué Rusia e Irán no son los mejores amigos. Pero 3 años después de que terminó la guerra entre Irak e Irán, la Unión Soviética cayó y esto reinició el campo de juego. Pero hasta el día de hoy, Irán y Rusia no son verdaderos aliados. Ambos países quieren ser extremadamente poderosos, pero resulta que están en el mismo campo cuando se trata de oponerse al Occidente. Más allá de eso, realmente no hay mucho acuerdo. En 2007, a Irán se le ofreció unirse a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una organización rusa que es básicamente una copia de la OTAN. Inicialmente, Irán parecía interesado, pero nunca siguió adelante probablemente porque no confía en Rusia por razones históricas y estratégicas, y desde el punto de vista ideológico, los dos no se alinean en absoluto, porque el régimen iraní es fuertemente islamista. Lo único que comparten las dos naciones es su gobierno autoritario, así que recientemente cuando Irán fue atacado por Israel, Rusia simplemente se retiró. En última instancia, Rusia solo quería aprovechar el régimen iraní, no tenía interés en protegerlo realmente. Ahora Putin está haciendo todo lo posible para mediar en la situación porque prefiere que el régimen iraní siga en pie. En una llamada telefónica con el presidente Trump, dijo que Rusia podría intermediar un acuerdo entre Israel e Irán. Incluso se ofreció a llevar el uranio de Irán a Rusia. Pero esto es solo otro intento de Rusia por obtener más influencia en la región. De repente, Putin está intentando pasar de ser un partidario del régimen iraní a un pacificador. Quiere que Rusia se convierta en garante de la seguridad regional. Pero Trump no quiere tener nada que ver con eso. Por lo tanto, es probable que Putin quede marginado en el Medio Oriente, y las repercusiones podrían ser enormes. Rusia está intentando ser una gran potencia con influencia en todo el mundo. Pero ser expulsado del Medio Oriente degradaría al país a una potencia regional en el mejor de los casos. Perder el contrabando de petróleo iraní y el comercio a través de Irán perjudicaría aún más la economía de Rusia. Y sin los drones iraníes, Putin sería considerablemente más débil en la guerra de Ucrania. Además, si el régimen iraní cae, significa que Occidente puede reasignar recursos del Medio Oriente de vuelta a Europa, lo que solo fortalecerá a Ucrania. Hablando sobre la guerra en Ucrania, la diferencia entre cómo le va a Israel en Irán y cómo le va a Rusia en Ucrania habla por sí sola. Básicamente, muestra cómo se desempeña la alianza respaldada por los Estados Unidos contra la alianza de los Estados parias. Rusia ha estado luchando contra Ucrania durante varios años con un progreso muy mínimo, pero en varios días Israel ha debilitado muchas partes del ejército iraní.
Rusia está perdiendo 1 tonelada de aviones en Ucrania, pero Israel puede operar libremente en los cielos de Irán para bombardear objetivos sin perder un solo avión de combate hasta ahora. Rusia no puede apuntar a Zelensky y a sus comandantes militares, pero Israel ha podido eliminar a la cúpula de la IRGC, y la lista de comparaciones como esta sigue y sigue. Ciertamente parece sugerir que las fuerzas militares occidentales son superiores, con mejores armas, mejor tecnología y mejores agencias de inteligencia. Porque lo que Ucrania e Israel tienen en común es que están luchando con financiamiento occidental y armas occidentales, y están siendo informados por los servicios de inteligencia occidentales. Estados Unidos en particular es su mayor patrocinador con diferencia, sin minimizar sus propias contribuciones, por supuesto. Ahora, si observamos estos dos conflictos, en Irán y en Ucrania, plantea algunas preguntas interesantes, porque si Irán es tan débil, ¿qué pasa con Rusia? Hay muchas similitudes entre los dos. Ambos países alcanzaron mucho más allá de sus capacidades. Irán intentó enfrentarse al Medio Oriente con su eje de resistencia, pero ahora está incapacitado. Al buscar una pelea con Israel, parece que el régimen iraní se inscribió para su propia desaparición. Lo mismo ocurre con Rusia, que quería una esfera de influencia mucho más allá de sus fronteras nacionales. Pero cometió un gran error de cálculo en Ucrania, porque no esperaba estar luchando una guerra por proxy con la OTAN. Para ser justos, hay una gran diferencia entre Rusia e Irán. Rusia tiene el arsenal de armas nucleares más grande del mundo, seguido de cerca por América. Mientras tanto, Irán no tiene armas nucleares. De alguna manera, estas armas nucleares sirven para proteger al régimen de los países extranjeros, porque nadie quiere comprobar si las amenazas nucleares de Rusia son legítimas o no. Esa es precisamente la razón por la que Irán también estaba presionando para obtener armas nucleares. Pero las armas nucleares no protegerán a un régimen de su propia población, y con cada vez menos aliados, Rusia se queda sola para resolver sus problemas de guerra y económicos por su cuenta. La presión solo aumentará con el tiempo, lo que significa que el régimen y Rusia también podrían colapsar. Por lo tanto, la caída de Irán y Siria no es solo un golpe para la política exterior de Rusia, es un espejo que muestra lo que podría suceder si Moscú continúa por este camino.